Hola a todos, bienvenidos a mi canal nuevamente después de un largo tiempo, pero en esta ocasión me he motivado a mostrarles cómo preparar un entorno de desarrollo en WSL. Básicamente es una configuración que yo he realizado y he querido compartir con ustedes, por lo cual en este video veremos cómo configurar diferentes entornos como por ejemplo Node.js, .NET y diferentes motores de bases de datos con Docker. Bien, vamos a comenzar. Lo primero que debemos hacer es abrir nuestra terminal y para ello lo único que vamos a hacer es, en caso de que no tengamos WSL instalado, ya que hay una forma más sencilla, como vimos en los videos anteriores, pues teníamos que activar alguna característica de manera manual. Ya hoy solamente tenemos que escribir el siguiente comando y es WSL. En este caso yo estoy en Windows 11, la última versión, --install -d, y aquí le vamos a especificar una distribución de Linux. En este caso tenemos varias distribuciones e incluso de Ubuntu tenemos varias versiones, pero yo voy a instalar la última, que sería Ubuntu 22.04. Esta sería la última versión que tenemos disponible. También podemos especificar Ubuntu y en este caso nos instalaría la última versión disponible en el momento. Si queremos una versión anterior, podemos ir al Store de Microsoft y aquí en el Store vamos a escribir, en este caso, Ubuntu. Y vamos a ver que tenemos a Ubuntu sin ninguna especificación de versión, lo que significa que va a instalar la última que esté en el momento. En este caso la 22.04, pero también tenemos la 20.04 y la 18.04. Cerramos acá y lo que vamos a hacer es dar Enter. En este caso yo lo voy a especificar la versión. Damos Enter. Aquí nos pide permiso, aceptamos y aquí va a empezar, como ven, a activar las características necesarias para tener WSL correctamente instalado en nuestra máquina. Vamos a esperar que termine. Le decimos que sí nuevamente. Y como ven aquí nos va a empezar a instalar la versión WSL la distribución WSL que le especificamos. En este caso la 22.04 LTS. Vamos a esperar que termine. Bien, en este caso ya tenemos todo correctamente instalado. Todo debería de subir correctamente. Lo único que vamos a hacer es buscar aquí Ubuntu 22.04. Pero antes de abrirlo, como ven aquí nos dice que debemos reiniciar el sistema. En este caso, aunque yo la reinicie la máquina e inicie WSL, probablemente no me funcione ya que esto es una máquina virtual. Por lo que ahora me voy a pasar a mi máquina real y voy a seguir los pasos de ahí en adelante. Bien, ya he reiniciado la máquina virtual, pero como ven en este caso me está dando un error y me dice que debo habilitar la virtualización en la BIOS, pero como es una máquina virtual no es necesario. Por lo que voy a seguir en la máquina virtual solo para realizar algunas configuraciones adicionales. Vamos a cerrar esta ventana y aquí lo primero que vamos a hacer es instalar unas fuentes para la terminal, específicamente para Windows Terminal, ya que queremos que la configuración que vamos a hacer, aparte de que se vea bien y con un buen estilo, también queremos que la fuente acá tenga iconos para cuando abramos la terminal y listemos algunos archivos, pues nos aparezcan los iconos correspondientes. Para ello lo que vamos a hacer es ir aquí a nuestro navegador y escribimos nerdphone. Vamos aquí a la página oficial y aquí lo que vamos a hacer es ir a download y vamos a elegir la fuente que más nos convenga o la que más nos guste. En este caso yo voy a elegir la que es FiraCode, que básicamente es mi favorito y soporta lo que es iconos. En este caso, como ven, la tengo por acá. Lo que voy a hacer es darle a download. Aquí me va a descargar un archivo zip. Voy a ir a la carpeta, la descomprimo, extraer todo y básicamente aquí tenemos todas las fuentes. Yo voy a organizarlo por tipo. En este caso voy a seleccionar todos los archivos de fuente y le voy a dar clic derecho, instalar. Y aquí solamente voy a esperar a que termine de instalarse. Ya nuestra fuente está instalada. Lo que vamos a hacer es ir a la terminal para configurar este tipo de fuente. Le damos acá a configuración, valores predeterminados, apariencia y aquí debemos buscar lo que es FiraCode, que como ven ya la tenemos acá. En este caso pueden usar la FiraCode Nerdphone normal o la mono, que básicamente significa que todos los caracteres van a tener el mismo ancho y altura. En este caso yo voy a elegir esta, que no es la mono, y le damos a guardar. Como ven nos sale un error. Eso significa que debemos reiniciar la terminal, ya que no la reiniciamos después de instalar lo que es la fuente. Vamos a reiniciarla. En este caso vamos nuevamente a la configuración, apariencia y aquí le damos Nerdphone. Listo.
Ahí guardamos y ahí ya deberíamos tener nuestra fuente configurada. Ahora sí voy a pasar a lo que es mi máquina real para continuar con la configuración de la distribución en WSL. Bien, ya estoy en mi máquina real. Lo que voy a hacer es iniciar Ubuntu, en este caso la WSL, y como ven aquí me aparece un mensaje donde nos dice que está instalando la distribución. Bien, aquí básicamente nos está pidiendo lo que es el usuario de la distribución. En este caso yo le voy a colocar Jason y la contraseña del usuario. En este caso pueden elegir la que deseen. La vuelven a escribir para confirmar. Aquí nos dice que todo se completó correctamente y la instalación básicamente ha sido satisfactoria, como ven este mensaje. Y como ven ya tenemos aquí la Shell Bash para empezar a utilizar nuestra distribución. Vamos a limpiar la terminal, hacerla un poco más grande y lo primero que vamos a hacer es actualizarla, nuestra distribución. En este caso hacemos un sudo apt update y un sudo apt upgrade. Ponemos nuestra contraseña y le damos a enter y esperamos que termine. Aquí le damos a Y o básicamente aceptamos los paquetes que van a realizar diferentes operaciones, enter y esperamos. Aquí ya ha terminado de actualizar el sistema operativo. Vamos a hacer un auto remove, sudo apt auto remove --purge. Esto básicamente lo que va a hacer es que si hay algún paquete por ahí que no se está utilizando, lo va a remover y de paso me va a eliminar todo lo que tenga que ver con ese archivo, incluyendo su configuración. Damos enter, en este caso no tenemos ninguno. Vamos a proceder ahora a instalar algunas utilidades en Ubuntu que por lo menos yo utilizo o se utilizan de vez en cuando, que son por ejemplo con sudo apt install. En este caso va a ser por ejemplo bin, htop, tree, curl, zip, unzip, NeoFetch y SQLite 3. Damos enter y le damos a yes. Aquí ya ha terminado. Limpiamos la terminal y por ejemplo hacemos un NeoFetch. Y como vemos aquí ya estamos en la última versión de Ubuntu, la 22.04, que es la .3 LTS. En Windows la versión de kernel, todo lo relacionado a nuestra máquina. Limpiamos la terminal y ahora vamos básicamente a configurar la localización de la distribución. Esto es con el fin de que cuando instalamos algunos programas, por ejemplo como Git, si queremos que todos los mensajes, por ejemplo, que Git nos lanza, pues estén en español, igual para .NET, debemos hacer esta configuración para que el sistema básicamente esté en español completo. Y por ejemplo hacemos un sudo apt update, como ven aquí, todo el texto que nos lanza está en inglés. Lo pueden dejar así sin ningún problema, este paso lo pueden obviar. Pero en este caso quiero mostrarle cómo lo harían si quieren que esté en español. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir al siguiente archivo, el cual se llama con sudo vim. Vim básicamente es un editor de texto. Pero antes que nada se me había pasado explicarles algunos de estos programas que instalamos, que básicamente Vim es un editor de texto, como ya le mencioné. Htop básicamente es un administrador de tareas, pero un poquito más visual que por ejemplo el original, que sería top. Tree básicamente es un comando como ls, lo único que nos muestra es en forma de árbol el directorio al que le especifiquemos. Por ejemplo, vamos a ir a htop para ir probando los comandos y como ven tenemos una mejor visualización de nuestro equipo, como son los procesos y cuánto está consumiendo. Y como ven aquí nos muestra lo que es la cantidad de procesadores que tenemos configurado y la cantidad de memoria. En este caso yo le tengo solamente 2 GB y aquí todos los procesos que están ejecutando. Con Q salimos, por ejemplo vamos a ver ahora tree, que en este caso lo que hará será listarme en forma de árbol el directorio que le especifique. En este caso por ejemplo tree barra home, y como ven aquí me dice que dentro de home tenemos un directorio que se llama JSON, pero si le agregamos la opción -a nos va a mostrar incluso los archivos ocultos o lo que tienen un punto delante, y como ven esta vista nos las da este comando. Los siguientes comandos o programas básicamente son curl, que básicamente es para hacer peticiones desde una terminal a cualquier página, zip y unzip, que básicamente eso lo utilizan algunos frameworks para descomprimir algunos paquetes que descargue. NeoFetch, que básicamente lo vimos al inicio, que es para mostrar información del sistema, y SQLite, que es básicamente el comando para utilizar lo que es, valga la redundancia, SQLite en caso de que lo necesitemos. Ahora sí, vamos a lo que es la configuración de la localización, que esa se encuentra, debemos acceder con sudo y vim, que es nuestro editor
editor de texto o pueden utilizar el que más les guste, y el archivo se encuentra en /etc/locale.gen. Damos enter y aquí vamos a buscar lo que es el lenguaje y la codificación de caracteres que deseamos. En este caso yo voy a buscar la que es español. Como ven aquí tenemos lo que es, por ejemplo, español de República Dominicana, español de España, y aquí básicamente lo que van a hacer es quitar el comentario o este carácter de número en el lenguaje que deseen. En este caso yo voy a quitar, por ejemplo, el de España. Para editar lo único que hacemos es darle a la tecla I y como ven aquí abajo me dice modo insert, quitamos el carácter y le damos a escape y ya ahí salimos del modo edición. Cabe destacar que no utilicemos esta, sino la que termina en .utf8, UTF8. Le damos dos puntos WQ para guardar el archivo y salir. Y lo siguiente que vamos a hacer es igual sudo vim etc default locale. Y lo que vamos a hacer es abrir este archivo que es donde está la localización por defecto. Damos enter y como ven aquí tenemos lo que es C, pero vamos a colocar acá el que nos interesa. Vamos a editar el archivo y a colocar la que nos interesa, en este caso es/es.utf8, nada más. Salimos del archivo, lo guardamos y vamos a ejecutar el siguiente comando que es sudo locale-gen. Damos enter y aquí se va a generar todas las localidades para el lenguaje que queremos. En este caso no debemos hacer más nada, vamos a hacer un sudo apt update y como ven los cambios todavía no se han reflejado, por lo que debemos cerrar y abrir nuevamente nuestra terminal. En este caso yo voy a elegir acá la de Ubuntu y voy a cerrar la antigua y vamos a hacer un sudo apt update. Colocamos nuestra contraseña y como ven ahora sí tenemos el sistema operativo en español, y de esta manera todos los programas o comandos que instalemos, si tienen la compatibilidad, pues lanzarán nuevos mensajes en español. Vamos a limpiar la terminal. Yo ahora voy a hacer una configuración breve en Vim. Básicamente es una configuración personal, ustedes pueden colocar las que deseen y el archivo de configuración de Vim se llama vim.vimrc. Este es el archivo y debe estar colocado en nuestro home. Básicamente damos enter, le damos a la I en el teclado para entrar en modo insertar y copiamos nuestra configuración. En este caso, como ven aquí, ya yo tengo una configuración pre-creada, por lo que si necesitan saber, por ejemplo, qué significa cada una de estas, pues para más rápido y no alargar tanto el video, pues pueden googlearla y de esta manera saber el por qué está ahí. Guardo el archivo, salgo y por ejemplo para probar mi configuración lo que voy a hacer es abrir un archivo que se llame por ejemplo index.php y lo que voy a hacer acá es que escribir por ejemplo un código PHP que se llame class person y como ven aquí hago lo que es una tabulación y fíjense que me crea, como yo espero que me cree, espacios en vez de un carácter de tabulación, y si hago enter me mantiene la tabulación también, sino que no se reinicia, por lo que todo está correcto en mi caso. Ahora vamos a configurar algunos archivos de WSL. Por ejemplo, vamos a hacer con sudo vim/etc/wsl.com. Como ven, en este caso tenemos el systemd activado, pero yo esto lo que voy a hacer es borrarlo y colocar mi configuración, que básicamente sería en la configuración del usuario que por defecto sea mi usuario, en este caso Jason. Aquí pondrían lo que es el nombre de usuario que colocaron. Aquí es, por ejemplo, para que no nos aparezca el path de Windows en caso de que no necesitemos todas esas rutas aquí en WSL, la pueden deshabilitar. Yo en este caso lo tengo, solamente tengo algunas rutas ya configuradas manualmente en mi path y tenemos que tener obligatoriamente el systemd activado. Ya con esto lo que vamos a hacer es guardar nuevamente. Cabe destacar que si necesitan saber qué es cada una de estas cosas específicamente pueden googlearla sin ningún inconveniente, ya que si me pongo a detallar cada cosita de estas pues el video sería extremadamente largo. Así que guardamos y salimos y listo. Otra configuración de WSL que no les mostré, básicamente voy a abrir en mi máquina real. Ya no estoy dentro de la WSL sino en mi máquina real. Lo que voy a hacer es un cat del archivo WSL config y como ven dentro de este corchete lo que tengo es la siguiente configuración, en este caso memoria. Esta es la memoria RAM, tiene 2 GB, por eso cuando escribí el htop vieron que tenía 2 GB solamente, y en los procesos tengo 4, lo que significa que mi WSL solamente puedo utilizar 4 procesos de mi procesador real. Y aquí le especifico que por ejemplo GUI applications, o sea utilizar lo que es la funcionalidad o las características de poder abrir aplicaciones en modo
visual, pues en este caso yo lo tengo desactivado, ya que realmente eso no me interesa y consume un poco más de RAM. Este archivo wsl-config debe estar dentro de su ruta home, pero en este caso en Windows. Como ven aquí, tengo mi archivo de wsl-config en la ruta home de JSON, en este caso de mi usuario. Vamos a volver a la WSL para continuar con nuestra configuración. Bien, en este caso vamos a configurar lo que es Git. Vamos a hacer, por ejemplo, un sudo apt install git, pero hay un detalle en este caso y es que tengo la versión 2.34, pero al día de hoy la versión de Git va por la versión 2.42, por lo que voy a proceder a hacer lo siguiente para siempre tener la última versión de Git en mi WSL. Como ven aquí, la versión de Git que tenemos es la 2.42, pero en este caso vamos a ir a Google y vamos a escribir git ppa, vamos a este enlace de Launchpad y aquí lo único que vamos a hacer es copiar este comando de acá. Lo copiamos, volvemos a nuestra WSL, lo pego, damos enter y aquí le damos a enter para confirmar. En este caso está ejecutando un sudo apt update. Si hago un sudo apt upgrade para actualizarlos, aquí me va a decir que va a actualizar a Git. Le ponemos una S, damos enter y aquí esperamos que termine. Si hacemos un Git nuevamente --version, vamos a ver que ahora sí tenemos la última versión. Y como agregamos un repositorio, si nuevamente sale una versión de Git, pues aquí nos va a aparecer para instalarla. Ahora vamos a configurar algunos archivos que tienen relación con Vim. En este caso una configuración personalizada, pero ya ustedes colocarán la información que le corresponde. En este caso en mi home voy a crear el archivo que se llama vim.gitconfig. Damos enter y aquí yo voy a copiar lo que es la información personal mía de Git o la configuración personal que yo quiero que tenga Git. En este caso entro en modo edición, copio y pego acá. Y como ven, básicamente tenemos una sección de user donde yo coloco mi nombre y mi correo. Aquí obviamente colocarán los datos de ustedes. Aquí en credential le digo que el helper sea store. Esto es básicamente una de las formas que tiene Git de guardar las contraseñas. En el core o en la sección core le digo que el editor va a ser Vim y el auto crlf básicamente en el input. Que esto lo que hará básicamente es convertir los caracteres cr en lf. Y aquí en la configuración init, pues básicamente el default branch que últimamente se ha colocado como estándar que sea main. Pero esto es totalmente opcional, así que pueden colocar aquí el nombre que deseen o colocar master como era el estándar anterior. Aquí guardo el archivo, salgo y ya tengo mi configuración de Git lista. Ahora vamos a instalar lo que es ZSH, que básicamente es un shell de Linux, pero en este caso nos permite dar mucho más funcionalidades y aplicar diferentes temas con algunos plugins y pues en cierta forma es más práctica que Bash. Así que vamos a instalar los siguientes paquetes que son apt install ZSH y FZF. Esto básicamente es un programa que nos ayuda con el historial para cuando queramos escribir un comando pues nos aparezca un listado. Ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a instalar, le decimos que sí, esperamos que termine, limpiamos la terminal y ahora lo que vamos a hacer es instalar lo que es el OhmyZSH, que básicamente es este programa OhmyZSH. Vamos aquí a nuestro link y como ven le damos aquí a install y nos copiamos este comando. Como ven, aquí vamos a tener que utilizar curl, por eso lo instalé anteriormente, pero en este caso también tenemos wget. Podemos utilizar cualquiera de los dos. Básicamente esto lo que hará será descargar un archivo sh y lo ejecutará. Vamos a nuestra terminal, copiamos el comando, damos enter y como ven aquí nos está clonando el repositorio y nos hace algunas preguntas. En este caso me pregunta que si quiero cambiar la shell por ZSH, o sea de bash pasar a ZSH por defecto. Le digo que sí. En mi caso coloco mi contraseña de administrador, doy enter y como ven ya la terminal me ha cambiado, o sea que estoy en ZSH utilizando lo que es OhmyZSH. Por eso tenemos estos temas y algunos plugins más. Ahora vamos a buscar unos plugins adicionales que son, por ejemplo, en este caso el ZSH Syntax Highlighting. Le damos acá a este link de install ZSH Syntax Highlighting y lo único que debemos hacer es copiar esta URL que básicamente lo que va a hacer es clonar el repositorio. Pero yo le voy a mostrar una mejor forma, ya que esa carpeta debemos colocarla en un lugar muy específico. En este caso este es el comando, un git clone básicamente al repositorio, pero aquí como segundo parámetro le tengo que pasar donde quiero que se clone dicho plugin. En este caso, como ven, en la ruta en mi home y en la carpeta OhmyZSH custom plugins, ahí es donde se va a clonar dicho repositorio.
repositorio. Doy enter, esperamos que termine, ya aquí se ha clonado. El otro plugin que voy a instalar también es el ZSH Auto Suggestions, que básicamente es para que nos dé sugerencias mientras escribimos. Damos enter, igual lo copio o lo clono en la carpeta de plugins, custom plugins. Doy enter, ya este se ha clonado. Y por último voy a instalar lo que es el plugin de FZF, que por eso fue que anteriormente instalamos esta aplicación. Entonces si damos enter, clonamos el repositorio y listo. Ahora lo que vamos a hacer es abrir el archivo ZSH RC para hacer nuestras configuraciones. En este caso vim.zshrc, y aquí es donde vamos a colocar toda la configuración relacionada a la terminal ZSH, al plugin OhmyZSH, y así configurar, por ejemplo, como es el tema. Como ven, aquí yo tengo el tema por defecto, que es el que voy a dejar, pero perfectamente pueden ir acá en OhmyZSH en la página oficial y aquí le dan a tema, y aquí van a ver todos los temas que tienen disponibles. En este caso, por ejemplo, si quieren este, lo copian, se van aquí y reemplazan este por el que copiaron. En este caso, en modo edición, por ejemplo, venimos aquí y copiamos el que queramos, pero en este caso yo lo voy a dejar tal cual porque este es el tema que me interesa a mí. Seguimos bajando en el archivo para ver las siguientes configuraciones. Como ven, aquí tenemos muchísima configuración, pueden ir leyendo qué hace cada una y configurarla a su gusto. En este caso yo me voy a ir más abajo a donde tengo aquí los plugins que quiero habilitar. En este caso solamente tengo el plugin de Git, pero yo voy a hacer lo siguiente, y es que voy a colocar aquí los diferentes plugins que quiero. En este caso lo pongo en una nueva línea y voy a colocar los 3 plugins que acabo de clonar. En este caso lo pongo de primero, que son, por ejemplo, estos 3: el ZSH Syntax Highlighting, el Auto Suggestions y el FZF Tab. Aquí también tenemos diferentes plugins, como por ejemplo lo que es .NET, Docker, Node y muchísimos más. Yo les voy a mostrar ahora todos los que están disponibles. En este caso voy a guardar el archivo, guardo el archivo, y si nos vamos a la carpeta, por ejemplo, y hacemos un ls-ld OhmyZSH plugins, y como ven aquí tenemos todos los plugins que podemos utilizar. Ya ustedes elegirán lo que deseen. En este caso no lo carguen tanto, ya que durará un poco si ponen muchos plugins para que se abra la terminal, pero ahí ponen lo que más utilizan, y pues si hacen por ejemplo un Git y dan doble tap, y como ven aquí les aparecerán todas las opciones que pueden utilizar con Git. Pero como ven, si doy doble tap, ahora sí me aparece lo que es que yo puedo ahora seleccionar el comando que deseo. Pero como ven, por ejemplo, si escribo control R, lo que me aparece es básicamente la funcionalidad estándar. Aquí voy a colocar un plugin que me hizo falta en este caso, ya que no me estaba funcionando algo que quería mostrarle, y el plugin que me falta es básicamente FZF. Guardamos el archivo, vamos a reabrir una terminal nuevamente para que cargue la configuración, y ahora si presiono control R, como ven, ahora sí, esto era lo que quería, me muestra lo que es el historial y de una manera seleccionable, por lo que puedo ver los comandos que ya he escrito, como por ejemplo el número 5 que ya lo he puesto, doy enter y me lo autocompleta y lo puedo volver a ejecutar. Esto era lo que estaba tratando de configurar y no me estaba funcionando, pero era que me faltaba colocar ese plugin. Yo voy a colocar ahora en el archivo también, vamos a abrir nuevamente vim ZSH RC, y voy a colocar aquí algunas configuraciones que obviamente si desean saber qué hacen pueden buscarla. En este caso voy a colocar acá una configuración que me va a servir para que cuando yo en la línea de comandos escriba una ruta, pues no me le coloque lo que es una línea debajo. Yo voy a colocar esto por acá, y como vieron anteriormente yo coloqué lo que es en la configuración de WSL para que no me agregue todos los paths de Windows, sino que yo lo iba a agregar manual. Lo único que voy a hacer aquí es modificar mi path y básicamente colocar algunos paths que yo deseo, como por ejemplo el .NET Tools, la carpeta de Windows por si quiero abrir algún programa que esté dentro de esta, la carpeta donde se instala el Visual Studio Code para abrirlo desde la WSL, algunas Windows App o System32 y una carpeta de Compose, que eso básicamente es dentro de la WSL. La que ven que dicen mnt/c son de Windows y la que dicen Home básicamente son de WSL. Listo, con esto hemos terminado acá. Damos a guardar y como ven ya tenemos aquí el ZSH funcionando. Vamos a reabrir nuevamente la terminal para que cargue la configuración, y si yo por ejemplo escribo control R y escribo sudo vim, bueno, en este caso como no tengo los comandos anteriores antes de instalar WSH, pues no me aparece, pero como ven acá ya no me aparece con lo que es una línea debajo gracias a la configuración que acabo de colocar.
Lo siguiente que vamos a configurar es bat, que básicamente es un comando alternativo a cat, que es lo que se utiliza para mostrar lo que es el contenido de un archivo. En este caso zshrc cat, y como ven lo que hace que me lista el contenido del archivo. Pero con bat podemos hacerlo de una manera más chévere. Los archivos, por ejemplo, si es un archivo de código como JavaScript, pues va a colocar la sintaxis correspondiente. Vamos a proceder a instalarlo. En este caso vamos a escribir bat github y aquí nos vamos a esta que es de Shark. En este caso vamos a tener que descargar el archivo bat para tener en este caso la última versión. Si existe algún repositorio para agregarlo y así tenerlo siempre actualizado, pues lo pueden escribir en los comentarios. Yo en este caso lo que voy a hacer es descargar el archivo. En este caso aquí tenemos todos los archivos y voy a instalar lo que es, en este caso vamos a darle acá lo que es show all y aquí sí tenemos todos los archivos a diferentes plataformas. En este caso el que me interesa es este. Doy clic derecho, copio la dirección, hacemos un wget nuevamente. Ahora sí tenemos el archivo acá y lo que vamos a proceder es instalarlo con sudo dpkg-i para instalar y instalamos el programa. Damos enter, colocamos nuestra contraseña, colocado aquí el comando mal. Como ven aquí ya él me indicaba que este comando no existe ya que me lo puso en rojo. Eso es gracias al plugin que colocamos de syntax highlighting, por lo que vamos a corregir acá. Y como ven ahora sí está en verde, yo no me había percatado, pero en este caso ya sí el comando está correcto. Damos enter y ya me ha instalado bat. Si yo hago por ejemplo un bat de .zsh, vamos a ver si no colorea. Y como ven aquí, fíjense la configuración, incluso nos muestra las líneas de código y con su correspondiente colorización. Si abrimos asimismo un archivo JavaScript, un archivo de C#, nos va a colorear y nos los va a mostrar de esta forma tan chévere y cómoda de ver. Entonces la siguiente configuración que vamos a hacer es bin zshrc y nos vamos a ir más abajo, en este caso en esta sección que dice user configuration, pero mejor vamos a colocarlo acá donde dice alias o donde vamos a colocar lo que son los alias que queramos. Y aquí vamos a reemplazar el comando, o básicamente de una manera ficticia reemplazar el comando cat por bat, y lo hacemos de la siguiente manera. Con el comando alias le decimos que cuando ejecutemos cat lo que va a ejecutar realmente es un bat. Esta lo podemos comentar en este caso ya que será el siguiente comando que vamos a instalar, pero para que no nos dé error lo que vamos a hacer es comentar todas estas líneas o básicamente borrar para que no me dé error. Aquí solamente vamos a dejar a bat para probar que funcione, guardamos y cerramos. Y aquí si yo hago un cat de zsh, como ven en este caso no me funciona ya que debo recargar nuevamente la configuración. Y si hago un cat nuevamente, ahora sí me funciona perfectamente. Ahora vamos a colocar lo que es el archivo de configuración de bat, el cual básicamente se llama .bat.conf, y aquí vamos a colocar el siguiente texto o la siguiente configuración. Ya eso va a depender de ustedes. En este caso yo hago lo siguiente y la configuración que va a tener es que el estilo sea full para que me muestre toda la información posible cuando abra un archivo. Y también podemos configurar un tema, pero en este caso no lo voy a hacer ya que se hará muy largo el video. Dos puntos y ejecuto aquí lo que es wq, guardo el archivo y ejecuto el siguiente comando que es bat caché-build. Esto es para que básicamente haga una compilación de toda su configuración y pues sea más rápido. Como ven, ya aquí ha hecho todo lo necesario. En este caso no tenemos temas, pero si hubiera uno pues básicamente tendría que estar en esta ruta y él lo que va a hacer es cacharla o compilarla para que sea más rápido. Ahora vamos a configurar el comando lsd, que básicamente es, si vamos aquí escribimos lsd github, vamos a esta URL o a este repositorio lsdrs y aquí hacemos lo mismo. Vamos a descargar el archivo que corresponde a mi distribución, que en este caso es .dev, y como ven aquí tenemos la versión 1.0, pero en este caso de mi arquitectura AMD64. Copio la URL, voy a mi terminal y hago un wget de lsd. Ya tenemos el archivo y lo que vamos a hacer es instalarlo. Sudo dpkg-i. Como ven, incluso ya aquí me está haciendo la autosugerencia, que es el plugin que configuré anteriormente, se llama ZSH Auto Suggestions. En este caso lsd tab, instalo y ya con esto tengo lo que es lsd instalado. Y como ven aquí, fíjense que incluso ya me muestra lo que es el icono del archivo que corresponde. En este caso una forma
forma de un paquete. Y lo que vamos a hacer es configurar el ZSH como hicimos con BAT para colocar los alias y reemplazar lo que es ls por lsd. Entonces cuando yo escriba un comando ls, pues será un lsd, y aquí le paso alguna configuración, incluso otras si desean, pero en este caso le estoy diciendo que los directorios me lo muestre de primero. Si hay un listado de archivos y directorios, pues no me va a mostrar los directorios, por ejemplo, al final, sino que le estoy diciendo que me lo muestre al inicio. Y aquí tengo diferentes alias como ls, si escribo l solamente, si es ll o un la, por ejemplo, o lla. Y lo que se va a ejecutar es lo que esté aquí dentro de las comillas. Incluso tenemos un lt. Salimos acá, guardamos. Bien, y aquí lo que tenemos que hacer es recargar nuevamente la configuración, y aquí hacemos un ls, y como ven ya me muestra aquí los iconos, un ll, y fíjense cómo me lo muestra, incluso me colorea toda la línea y me pone acá el archivo que pone. Esto es gracias a que instalamos las fuentes anteriores, en este caso Fira Code, la cual soporta iconos. Si no le aparece un icono acá, es que la fuente que instalaron o la que tienen configurada en la terminal de Windows no es compatible, por lo que deben elegir una que sí soporte iconos. En este caso, por ejemplo, voy a crear un archivo con el comando touch que se llame main.js. Si hago un ll, como ven aquí me muestra el icono de JavaScript. Si creo un archivo, por ejemplo program.cs de C#, si hago un ll, como ven aquí me muestra el icono de C. Si creo un directorio de, por ejemplo, un directorio que se llame code ll, y como ven aquí me lo muestra de primero y con su icono correspondiente a un folder. Por lo que ya tenemos configurado acá lo que es BAT y LSD, que básicamente son bastante útiles al momento de ver archivos y ver el contenido de directorios también. Por lo que ya lo que vamos a hacer a continuación es instalar diferentes entornos de desarrollo. Por lo que ya no vamos a navegar, sino que yo voy a copiar el comando directamente y le diré cómo buscarlo, para así no alargar tanto el video como le había comentado anteriormente. Entonces vamos a comenzar instalando lo que es NVM, lo cual es básicamente un administrador de versiones de Node, en este caso con curl. Aquí tienen el comando que es curl-o- y la URL. Si lo que necesitan es saber más información, pues pueden ir a lo que es este repositorio o buscar esto, nvm-sh. Damos enter. Aquí está instalándose lo que es NVM para gestionar versiones de Node, y desde este instalar lo que es Node.js. Como ven aquí me da algunas configuraciones que puedo hacer. Como ven aquí me dice que cierre la terminal y la vuelva a abrir. Voy a proceder a ello. Abro y cierro nuevamente. Y aquí con el comando NVM lo que voy a hacer es instalar Node. En este caso, si no coloco más nada, me va a instalar la última versión. Doy enter y ya con esto tenemos Node instalado. Y si por ejemplo escribimos Node-version, como ven aquí tenemos la versión 20. Vamos a instalar otra versión, nvm install node, pero aquí le voy a pasar un parámetro que sería LTS para que me instale también la versión LTS. En este caso me he equivocado y no debo colocar aquí lo que es node, sino LTS nada más. Doy enter y aquí sí ya me instala la versión LTS. Si hago un nvm list, por ejemplo, voy a ver que tengo dos versiones de node instaladas. En este caso tengo seleccionada la versión LTS o la 18. Si quiero cambiarme acá, lo único que debo hacer es nvm use 20, y como ven ahora está utilizando la versión 20. Me voy a quedar con la 18 y listo. Ya con esto básicamente tenemos instalado lo que es Node para empezar a trabajar con él. Ahora vamos a proceder a instalar lo que es AngularJS, y como ya instalamos Node.js, pues podemos proceder con ello. En este caso voy a copiar el siguiente comando, que básicamente sería instalar npm install de manera global lo que es Angular CLI. Damos enter, esperamos a que termine, y como ven ya tenemos aquí listo lo que es el comando ng para crear nuevas aplicaciones. Vamos a ir a nuestra carpeta de código, en este caso se llama code, y donde iré creando proyectos para probar la configuración que vaya teniendo. En este caso voy a crear un ng new Angular test app. Doy enter. Aquí nos pregunta si queremos autocompletion en los comandos de Angular. En este caso le digo que no. Enter. Aquí me pregunta si quiero compartir datos de manera anónima. Le pueden decir que sí. En este caso le voy a decir que no. Y ahora me pregunta si la aplicación va a tener lo que es el Angular routing. Le digo que sí. Obviamente esto no es un curso de Angular, por lo que voy a proceder de manera rápida. Le voy a decir que se configure con CSS y aquí va a proceder a crear la aplicación. Vamos a esperar que termine de instalar los paquetes de Angular. Como ven ya ha creado
compilado la aplicación, lo único que está haciendo es instalar todos los paquetes del package.json. Aquí ya ha terminado, voy a entrar a la carpeta, en este caso se llama Angular Test App, y como ven aquí ya nos muestra incluso el tema, lo que es el branch que tenemos y la información de Git. Si hago por ejemplo un LL, vamos a ponerlo más pequeño para verlo. Como ven aquí tenemos incluso un icono de carpeta npm, una carpeta source y hay diferentes archivos con su icono correspondiente, y lo único que vamos a hacer es escribir npm start. Aquí va a iniciar la aplicación. Ya aquí ha terminado de iniciar la aplicación, voy a ir a localhost 4200 y como ven ya aquí tengo mi aplicación corriendo desde WSL con Angular. Vamos a cancelar esto acá, salimos una carpeta atrás y vamos a configurar ahora por ejemplo el CLI de Vue.js en caso de que trabajen con Vue.js. En este caso este es el comando igual que el de Angular, lo único que con Vue. Ahora vamos a crear un proyecto en Vue, en este caso es Vue create. Lo que estábamos instalando básicamente es este comando, que es el CLI de Vue, y aquí le damos el nombre al proyecto que es Vue Test App. Doy enter, aquí me dice la versión que quiero seleccionar, en este caso vamos a elegir la 3 y con esto ya se va a instalar lo que es nuestra aplicación. No, eso no va. Listo, ahora vamos a la carpeta de Vue Test App y aquí vamos a escribir npm start. En este caso no funciona, parece que no tiene alguna configuración. Vamos a hacer el npm run serve como nos indica aquí arriba y de esta forma así se ejecuta y vamos a esperar que se termine de compilar para ejecutarlo en el navegador. Como ven ya aquí ha terminado y aquí tenemos el puerto 8080 y yo vengo acá al localhost 8080. Como ven aquí ya tengo mi aplicación de Vue ejecutándose, por lo que ya pueden seguir trabajando con esto. Cerramos acá, damos una carpeta hacia atrás. Ahora vamos a configurar lo que es .NET Core. Para ello lo que vamos a hacer es descargar lo que es este paquete que se llama package Microsoft prod.dev. Básicamente si desean saber o entrar a la URL, pues pueden ir acá en https packagemicrosoft.com, config Ubuntu, la versión de Ubuntu que desean o la distribución que tienen y acceden al archivo y lo descargan. Doy un enter, en este caso tengo el archivo acá, package Microsoft prod. Procedemos a instalarlo, en este caso con dpkg-i package Microsoft prod. Doy enter y básicamente lo que esto hará será crearnos un repositorio en Ubuntu con los paquetes de Microsoft, en este caso por ejemplo .NET o el SDK de .NET. Y lo siguiente que vamos a hacer para evitar tener errores no es venir y por ejemplo hacer un sudo apt update y luego de esto venir a instalar sudo apt install .NET SDK. Y como ven aquí tenemos la 3.1, 6, la 7, pero todavía no tenemos la 8. No lo debemos hacer así. Primero debemos hacer una configuración anterior para que no nos dé error. Y es lo siguiente. Vamos a abrir el archivo bin /etc apt, perdón, aquí hay que ir con sudo porque es una carpeta del sistema, etc apt preference. En este caso vamos a abrir este archivo, damos enter y vamos a copiar lo siguiente, que es este contenido. Y básicamente lo que le estamos diciendo es que todos los paquetes que sean .NET, ASP.NET y NET estándar, pues nos lo ponga primero con el origen packagemicrosoft.com. Esto es porque ya que Ubuntu en sus repositorios también tiene estos paquetes, pero por alguna razón no funcionan, pues le damos prioridad a los de Microsoft o a los oficiales directos desde Microsoft, y de esta manera se van a instalar los paquetes y sus dependencias necesarias de una manera correcta para poder utilizarlo. Ya luego de tener esto, guardamos el archivo, hacemos un sudo apt update nuevamente. Como ven aquí tenemos el repositorio de Microsoft y ahora sí vamos a proceder a instalarlo SDK. apt install .NET SDK. En este caso yo voy a instalar lo que es la versión 6 y la versión 7. En este caso está. Doy enter, le digo que sí y espero a que termine. Listo, ya aquí ha terminado. Vamos a ejecutar .NET-info y como ven ya aquí tengo lo que es los dos SDK que le dije que instalara, que es la 6 y la 7. Y también como agregamos los repositorios, pues si sale una versión nueva del SDK, pues se actualizará automáticamente con sudo apt update. Básicamente vamos a crear un proyecto de prueba. En este caso vamos a crear una API .NET New Web API en la carpeta .NET Test App. Doy enter, aquí ya se ha creado el proyecto sin ningún error. Voy a esa carpeta y voy a ejecutar. Si hago un LL, veo aquí que tengo mis carpetas, controllers, properties, un proyecto de C# básicamente. Hago un .NET Run, aquí se está compilando. Como ven, esto
esto me aparece en español, ya gracias a la configuración que hicimos anteriormente de la localidad. Como ven, aquí ya se está ejecutando en el puerto 5289. Vamos a probar 5289. En este caso no se encuentra la página. Como ven, es un 404, lo que quiere decir que el servidor sí está ejecutándose, pero debemos hacer un /swagger. Ya si conocen .NET, pues sabrán todo esto. Y en este caso, como ven, tenemos nuestra aplicación ejecutándose perfectamente, sin ningún error. Vamos a ir una carpeta hacia atrás. Ahora vamos a proceder a configurar lo que es PHP. Como si hicimos con Git, aquí también tenemos lo que es un repositorio, el cual se llama OnDreg.php, que básicamente es para tener las últimas versiones de PHP disponibles para instalar. Asimismo, como si sale una nueva versión. Y lo único que vamos a hacer es ejecutar este comando. Damos Enter, Enter nuevamente. Y aquí automáticamente ha hecho un sudo apt update. Y ya con esto podemos acceder a todas las versiones disponibles de PHP. Por ejemplo, sudo apt install PHP. Como ven, tenemos 1375 básicamente paquetes, como desde la versión 5.6, la versión 7.1.2.3, como ven acá, la versión 8 y todos los paquetes disponibles. Todo gracias a ese repositorio. En este caso yo voy a copiar el comando ya que es un poco largo, pero básicamente me va a instalar lo que es la versión 8.1 Apache. En este caso la 8.1, ya que el Laravel es la versión que soporta hasta el día de hoy. También quiero instalar el servidor Apache y todos estos módulos de PHP, como también el lib Apache 2, que básicamente es el intérprete que necesita Apache para poder leer el código PHP. Doy Enter acá. Listo, ya ha terminado. Limpiamos la terminal y lo siguiente que vamos a hacer es ir a lo que es nuestro localhost para probar que Apache ya se está ejecutando de manera automática. Como ven, aquí ya está listo. Vamos nuevamente a nuestra distribución y vamos a darle permisos. Por ejemplo, si hacemos un ll a bar/www, que es la carpeta donde está instalado o de donde Apache lee la configuración de las páginas que tenemos. En este caso, fíjense que la www la ha colocado ahí de una manera un poco extraña. Doy Enter y como ven, esa carpeta, que es donde yo debo colocar mis proyectos de PHP, o para que Apache básicamente lo lea, pues pertenecen a root, por lo que yo no voy a poder escribir en ello. Lo que vamos a hacer es escribir el siguiente comando, sudo ch-own, en este caso está mal escrito, own, ahora sí, -r para que sea recursivo, y le voy a decir que el dueño de esa carpeta será Jason y el grupo Jason, que es el usuario que creé al inicio. Aquí básicamente colocarán el nombre de usuario que ustedes eligieron. Y aquí voy a colocar lo que es bar www, que es la carpeta de manera recursiva. Quiere decir que todo lo que esté dentro de la carpeta se le van a aplicar los mismos permisos. Doy Enter y si hago un ll nuevamente de bar www, como ven, ya pertenece a Jason y puedo escribir dentro de él. Entonces lo que voy a hacer es ir a esa carpeta bar w.html y aquí dentro voy a crear un archivo que se llame, por ejemplo, index.php o phpinfo, para que tenga más sentido, .php. Aquí voy a escribir un código que básicamente lo que hará será mostrar información sobre PHP. Guardo y salgo. Si vuelvo a mi servidor, refresco, no me sale nada. /phpinfo, que fue el archivo que creamos. Enter y como ven ya se está ejecutando mi código PHP. Pues pueden ver todas las configuraciones que tiene por defecto. Si quieren hacer alguna configuración personalizada de PHP, lo único que deben hacer es ir a sudo vim etc php apache, la versión 8.1 apache 2 y aquí tenemos el php init. Y aquí pueden ver toda la configuración de PHP y cambiar lo que deseen. En este caso, por ejemplo, yo puedo cambiar como en un ambiente de desarrollo. Yo puedo cambiar, por ejemplo, lo que es display errors, ya que es un ambiente de desarrollo, como dije anteriormente, y lo cambio a on. También aquí le digo que display startup errors para saber cuando algo esté pasando. Y básicamente con esas dos configuraciones puedo trabajar correctamente. Guardo y salgo. Aquí en este caso, luego de hacer esto, tenemos que reiniciar Apache. Bueno, el comando para reiniciar el servicio de Apache básicamente es sudo systemctl restart, en este caso Apache 2, Enter y ya. Con esto ya estaríamos aplicando la configuración que hicimos en PHP init. Ahora vamos a configurar lo que es Composer. En este caso vamos a copiar el siguiente comando php-r y lo que vamos a hacer es instalar o descargar este instalador en este archivo Composer Setup. Doy Enter. Copio el siguiente comando que básicamente es con el comando php ejecutar este archivo y pasarle algunos parámetros que son, por ejemplo, dónde se va a instalar, en este caso en UCR local vim,
que es para que se instale este Composer, o básicamente un gestor de paquetes de PHP. Lo que conocen PHP ya sabrán para qué es. Doy Enter. En este caso he indicado mal la URL, ya que el archivo está en mi ruta actual, por lo que voy a proceder a cambiar acá la ruta del archivo. Doy Enter y ahora sí se va a proceder a instalar. Listo, ya con esto podemos hacer un Composer y listo, ya está perfectamente instalado. Vamos a eliminar el archivo Composer Setup, ya que no lo vamos a utilizar. Ahora vamos a ir a nuestro archivo ZSH y vamos a comprobar que tenemos esta configuración de Composer, que en este caso sería el home.config composer vendor bin. Necesitamos tener esto instalado, ya que si instalamos algún plugin con Composer, pues se instalará en esta ruta y de esta forma podemos acceder a él desde cualquier lugar. Un archivo, por ejemplo, que podemos instalar es el PHP CS Fixer en un entorno de desarrollo, en modo desarrollo para lo que es Composer, ya que lo vamos a instalar de manera global. Damos Enter para probar y listo, ya aquí está procediendo a instalarse. Perfecto, ya aquí ha terminado y de esta manera podemos, por ejemplo, acceder a Composer, PHP-CX Fixer. Y listo, ya tenemos el plugin y podemos acceder a él desde cualquier lugar. Vamos a ir a la carpeta Code nuevamente para seguir creando nuestros proyectos. Ahora vamos a proceder a instalar lo que es Laravel. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar Composer e instalar lo que es Laravel /installer. Damos Enter, lo instalamos de manera global y lo siguiente que vamos a hacer es con Laravel crear un proyecto que se llame, por ejemplo, Laravel /test app. En este caso nos pregunta si queremos un starter kit. Pueden elegir aquí el que deseen, en este caso lo voy a decir que no. El framework que desean, vamos a elegir PHP Unit para pruebas, y si queremos inicializar el repositorio, vamos a decirle que sí y vamos a esperar a que termine de la instalación del proyecto. Aquí nos pregunta incluso qué base de datos queremos utilizar. Podemos elegir, por ejemplo, MySQL. Y listo, ya con esto vamos a ir a la carpeta y vamos a escribir el siguiente comando, que sería /artisan o PHP artisan, como deseen, ser. Damos Enter y vamos a ver si la aplicación se ejecuta. En este caso me dice que está en el puerto 8000. Yo tengo Apache corriendo en el 80. Si escribo el puerto acá 8000, doy Enter y como ven ya tengo mi aplicación de Laravel aquí funcionando. También podemos utilizar la aplicación de Laravel con Apache, pero en este caso debemos ir aquí y aquí dentro vamos a crear otra aplicación que se llame, por ejemplo, Laravel New, en este caso App. Podemos ponerle el mismo nombre, no hay ningún problema, ya que esto es otra ruta. Seleccionamos ahí configuraciones por defecto y sin más, sin ni siquiera utilizar el PHP Artisan Serve, lo que vamos a hacer es ir a la carpeta. En este caso es en el puerto, ya esta no funciona, el puerto 80 /Laravel-test-app. Esta es la carpeta que está en /www. Damos Enter y como ven aquí la estructura de carpeta de Laravel. Damos en Public y como ven aquí tenemos un error en Storage Log. Esto es cuando lo abrimos desde Apache. Lo único que debemos hacer es lo siguiente y es darle permiso de lectura a todos en una carpeta en específico con el comando chmod-r para que sea recursivo todos los permisos a la carpeta Laravel Storage. Dentro de nuestra aplicación tenemos una carpeta que se llama Storage. A esa le vamos a dar permiso de todos para que Apache pueda acceder a esta y listo. Ya con esto refrescamos y no tenemos ningún error, por lo que nuestra aplicación está correctamente funcionando. Y con esto ya básicamente tenemos a PHP configurado y a Laravel. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es instalar Golang o básicamente configurar Golang con el repositorio. Nos vamos a ir a nuestra carpeta Code. Yo en este caso no tengo experiencia trabajando con Golang, pero voy a mostrar esto que quizás le interese y básicamente es agregar este repositorio que se llama de esta forma y con esto vamos siempre a tener de igual forma que PHP y Git las últimas versiones disponibles para instalar. En este caso doy un Enter, coloco mi contraseña, Enter nuevamente y ya con esto podemos instalar la última versión de Go disponible. Sudo apt install Golang. En este caso fíjate que tenemos diferentes versiones. Yo voy a elegir esta que no tiene por defecto. En este caso sería Golang-Go. Enter. Decimos que sí para que se instale y listo. Ahora con esto podemos hacer un Go version y como ven aquí ya está instalada esta versión de Go, que me imagino que es la última ya que agregamos el repositorio. Y por último lo que vamos a hacer a continuación es instalar Docker y desde este instalar lo que es múltiples gestores de base de datos, ya que de una manera muy sencilla podemos tener varios motores de base de datos y arrancar o detener tanto lo que necesitemos o como lo que no necesitemos sin tener que hacer muchas configuraciones
manuales, sino que de una manera sencilla tenemos de una vez un motor, por ejemplo, de PostgreSQL ejecutándose y utilizarlo de una manera más rápida sin tener que instalar y configurar nada. Entonces lo primero que vamos a hacer es ejecutar múltiples comandos que están en la documentación de Docker. Básicamente, si hacen un Docker Ubuntu, en este caso tienen que tenerlo en cuenta que es Ubuntu, y seguir aquí básicamente un paso a paso de todo lo que nos indica acá. Yo se lo voy a ir explicando aquí, ya que tengo todos los comandos en una nota para ir explicándolo. En este caso instalamos estos programas ya que Ubuntu lo necesita. Damos enter, perdón, Ubuntu no, sino que Docker lo va a necesitar. Ejecutamos el siguiente comando, damos un enter. El siguiente comando básicamente lo que hará es descargar lo que es una key para poder utilizar los repositorios de Docker, pero es lo que le digo, cada comando está aquí perfectamente documentado y qué es lo que hace, por lo que pueden revisarlo. Yo voy a hacerlo un poco más rápido, doy enter acá, copio acá, le doy unos permisos, enter. Aquí agrego lo que es el repositorio de Docker, que básicamente el Docker list, que me lo va a colocar en la carpeta correspondiente dentro de source list. Aquí es donde se colocan los repositorios de Ubuntu. Doy un enter nuevamente, hacemos un sudo apt update para que actualice los repositorios de Docker. Como ven, ya lo tenemos aquí configurado, no nos da ningún error de key ya que la instalamos. Y ahora vamos a instalar Docker. En este caso sería Docker, el CLI, básicamente todo lo necesario, y de paso también instalar lo que es el Docker Compose plugin, que ya viene integrado con Docker y no hay que instalarlo de manera aparte. Damos enter y esperamos a que termine. Control L. Ahora vamos a revisar el servicio de Docker ya que ha terminado con un status para ver. En este caso ya está activo, no tenemos que iniciarlo. En caso de que tengan que iniciarlo, pues básicamente el mismo comando, lo único que sería en vez de status, damos enter y ya estaría corriendo. Para probar que Docker está correctamente instalado y que no da ningún error, vamos a ejecutar el siguiente comando, que básicamente lo que hará será descargar una imagen Hello World y lo va a ejecutar. Damos un enter. En este caso lo hacemos desde sudo, pero ya le mostraré cómo configurar para que no tenga que colocar sudo siempre que quieran utilizar Docker o el comando de Docker. Doy enter, aquí va a descargar la imagen y como ven ya la ha descargado y aquí vemos el Hello from Docker. Quiere decir que Docker ya está configurado perfectamente. Ahora, para evitar tener que colocar sudo delante de Docker o el comando Docker, lo que vamos a hacer es agregarle a nuestro usuario, en este caso por eso utilizo la variable user, que en este caso vale JSON. Entonces básicamente al usuario le vamos a agregar el grupo de Docker y de esta manera no vamos a tener que utilizar sudo. Debemos tener pendiente esta parte acá, que el comando usermod para modificar usuario. Si le decimos -a y una G mayúscula, lo que estamos es agregándole este grupo a este usuario. Si nos equivocamos acá, lo que podemos hacer es sin querer eliminarle todos los grupos que tenía este usuario y solamente tendría el de Docker. Por eso tenemos que colocarlo de esta forma. Damos enter, en este caso escribo groups y como ven aquí todavía no se ha reflejado ya que debo reiniciar o básicamente salir de la terminal y volverla a entrar. Abro una nueva terminal y si escribo groups, como ven ya sí pertenezco al grupo de Docker. Por lo que si yo vuelvo y ejecuto el comando de Docker, en este caso puedo quitar el sudo y se ejecuta perfectamente como vemos acá. Bien, ya teniendo a Docker instalado, lo que vamos a hacer ahora es configurar o instalar los diferentes motores de base de datos que necesitemos. En este caso, yo no voy a explicar cada línea de código de un archivo que tengo ya configurado, pero lo que voy a hacer es darle una pequeña review para que sepan lo que tiene el archivo, ya que simplemente ejecutaríamos un comando que va a inicializar todo. En este caso, como ven, es un archivo de Docker y aquí tengo el comando que debo ejecutar para que me suba y me cargue todos los motores de base de datos que tengo aquí configurados como servicio. En este caso es un archivo YML o un archivo Composer básicamente, y como ven aquí en la sección de servicios tengo aquí a lo que es MS SQL o básicamente SQL Server, la base de datos de Microsoft. En este caso la versión 2022. Aquí básicamente lo que tiene el nombre del contenedor, que es MS SQL Server 2022, que ese será el nombre del contenedor que va a tener, y la imagen la descarga del registry de Microsoft, que básicamente sería esta. Aquí como usuario le coloco root, esto deben hacerlo si no le da algún error. En este caso cuando se inicia pues me da un error con tema de permiso, pues le digo que se inicie con root, y como es un archivo o una configuración o un motor de base de datos que voy a usar para desarrollo, pues no tengo ningún problema. Aquí le mapeo el puerto ya que él tiene el puerto
14.3.3, pero yo quiero mapearlo al 14.3.4, ya que tengo otra versión de SQL. Y aquí configuro algunas variables de entorno que él va a necesitar, como por ejemplo esta, para aceptar algunas licencias. En este caso el PID, que es la versión de SQL Server que deseo, en este caso la developer. Y aquí le digo qué contraseña va a tener el usuario SA. En este caso esta es la contraseña. Aquí la contraseña de manera obligatoria debe ser un poco compleja, por lo que yo coloqué esta contraseña. Y aquí, si desean, pueden colocar también el time zone por el tema de la hora. En este caso este es mi time zone. Y lo siguiente que voy a hacer es configurar un volumen, que lo que ya saben Docker sabrán lo que es un volumen, que básicamente es mapear una ruta de el sistema operativo al contenedor de Docker. En este caso yo lo que configuré fue en la carpeta home Docker volumes, el nombre del contenedor, -data, la carpeta del contenedor, que sería esta, que es donde estaría la base de datos como tal. Esto es por si quiero hacer un backup o si tengo que recrear nuevamente el contenedor, pues no se me va a ir la data que ya yo previamente había utilizado o creado, sino que aunque tenga que crear nuevamente el contenedor, pues tendré la misma data y así no voy a perder nada de lo que había hecho. Esto básicamente es la configuración que tienen todos los motores, en este caso SQL Server 2022. Como ven aquí tengo lo que es la versión 2019, pero es la misma configuración, que sería todo esto igualito. Lo único que aquí va a tener en cada volumen, obviamente, una carpeta por contenedor. Por eso le pongo el mismo nombre del contenedor, como ven acá. Como ven aquí tenemos a Postgre también, la misma configuración básicamente. Lo único que en este caso se va a descargar desde el registry de Docker Hub. En este caso la versión 15 de Docker, le mapeo su puerto, que como ven acá, yo aquí sí mapeo el 14.3 a mi máquina, que sería el 14.3.3, ya que como tengo dos versiones de SQL Server, pues si la quisiera tener las dos, por ejemplo, pues no chocarían, ya que esta inicia en la 14.34. Aquí como ven tenemos a MySQL en su versión 8, la misma configuración básicamente. Lo único que aquí yo le digo qué contraseña va a tener root y aquí le indico algunos comandos adicionales, como por ejemplo el char set y algunas configuraciones más. Aquí pueden colocar la que deseen para que cuando el servidor se inicie, pues se inicie con esa configuración. Pero todo lo demás es igual, como ven acá. Aquí tengo MySQL su versión 5 en caso de que necesite esa versión en específico para algo que quiera hacer. También tengo una configuración para Redis, en este caso en su versión 6, y como ven aquí yo tengo un comando que es, digámoslo así, obligatorio, ya que Redis no va a iniciar si no le pasamos o si no encuentra un archivo de configuración. Por eso yo primero lo que hago es que con bash-c ejecuto el siguiente comando dentro del contenedor, que sería un touch para que me cree este archivo, que básicamente es un archivo de configuración de Redis, pero aunque esté vacío, Redis lo necesita para poder iniciarse. Y de paso entonces le digo que se inicie el servidor con Redis Server y le paso ahí el archivo de configuración que acabo de crear. Y lo mismo, en este caso mapeo un volumen en Docker Volume de Redis Server, en este caso la configuración, que sería este archivo o todo lo que esté dentro de esta carpeta, y aquí la data, que básicamente hay una carpeta dentro del contenedor /data, que es donde Redis guardará la data que vaya guardando en el disco. Aquí tengo una configuración también para la versión 7 en caso de que lo necesite. También tengo una configuración para MongoDB y es básicamente lo mismo. Aquí pueden ver los parámetros que he utilizado. Yo fui un poco más rápido ya que realmente no me voy a detallar cada uno de estos comandos, pero básicamente este archivo voy a ver de alguna forma cómo se lo comparto y creo un repositorio y se lo comparto para que solamente tenga que copiarlo, pero en cualquier caso se lo estaré dejando en los comentarios. Y básicamente ya teniendo esta configuración, lo que voy a hacer es copiar este comando. Nos vamos a ir a la terminal y como yo no tengo este archivo dentro de mi WSL o dentro de mi distribución, lo que voy a hacer es ir a code, voy a crear un archivo que se llame de la misma manera, en este caso db-service, que sería db-service.yml. Doy enter y aquí voy a copiar todo este contenido de este service. Y listo, voy a copiar, se ha copiado todo perfectamente. Vamos a revisar. Listo, guardo y cierro el archivo y ahora sí voy a ejecutar este comando, que básicamente lo que hará será crearme todos estos contenedores para poder iniciarlo. Copio el comando de Docker Compose. Como ven, utilizo Docker Compose como si fuera una opción de Docker.
gracias al plugin que instalamos. Le digo un nombre al proyecto, en este caso "-p", para que me cree el proyecto con este nombre, y el archivo que va a utilizar, en este caso yo tenía una ruta, pero esa no es la ruta donde está el archivo. La ruta del archivo es la que estamos utilizando actualmente, que es dentro de code. Por eso le pongo que "-f", el archivo es db-service.yaml. Le doy el comando up para que me cree los contenedores, pero que no me lo inicie, para que no empiece a iniciar todos esos motores al mismo tiempo y pues la distribución se quede sin memoria. Doy un enter y vamos a ver si no da ningún error. Como ven, no tenemos ningún error y básicamente va a empezar a descargar todos los motores de base de datos que tengo configurado, como Redis, su versión 7, Postgres, SQL Server en sus dos versiones, MongoDB, MySQL y todas las versiones que tenía configurado. Ahora vamos a esperar a que termine. Listo, ya aquí ha terminado, como ven aquí, de crear todos los contenedores relacionados a cada uno de los motores de base de datos. Y básicamente lo único que debemos hacer ahora es probar que inicien correctamente. En este caso yo voy a escribir un ps-all. Bueno, aquí se ve un poco extraño ya que está muy grande, pero si escribo por ejemplo un docker ps-all y se arregla un poco. Pero vamos a probar por ejemplo inicializando Microsoft SQL, la versión 2022. Vamos a utilizar el mismo comando en este caso, pero podemos quitar esto ya que no queremos que nos siga creando esto. Le vamos a decir qué archivo es y le voy a decir aquí que inicie start este contenedor. Doy un enter, vamos a ver si es que necesita el comando o la opción P igual. Vamos aquí start, enter, era eso, parece que sí. Debemos indicar aquí el proyecto. Y como ven aquí nos dice se ha iniciado. Vamos a revisar el log de este log. Todo aquí un 2, enter. Como ven aquí se ha iniciado. Estos son los logs de este contenedor. Y lo que yo voy a hacer ahora es abrir en este caso Azure Data Studio, que básicamente es un Visual Studio Code pero más enfocado a base de datos. Y como ven aquí ya yo tengo una configuración para conectarme a dichos contenedores. En este caso para SQL Server 2. Si le digo que se conecte, me dice que falló el login para SA. Yo voy a colocar aquí la contraseña que tenía, que en este caso sería esta. La coloco acá en la configuración, como ven. En este caso debo especificar el puerto, ya que lo he cambiado, no es el por defecto. Y se hace de la siguiente manera, colocando lo que es 127.0.0.1, coma y el puerto. Aquí no pueden colocar el localhost, ya que es probable que le dé algún problema con la WSL. Por ende, si colocan este número de IP, que básicamente es el localhost, pues así sí le va a funcionar. Esta es la configuración básicamente. Le digo aquí que es SQL Server, el servidor y el puerto. El inicio de sesión es de SQL, no de Windows. Y el usuario es SA, la contraseña que yo tenía en mi archivo, que básicamente sería esta. Y ya aquí dejamos todos los valores por defecto. Pueden crear un grupo aquí de servidores y ponerle un nombre opcional. Si le doy a conectar, como ven, ya aquí se ha conectado a mi servidor. Puedo aquí abrir y ver la base de datos que tengo. Puedo ejecutar, por ejemplo, un select asterisco from dbo.monitor. Vamos a ver si eso nos da alguna información. Y como ven, ya podemos consultar o estamos consultando básicamente la data de nuestro servidor en WSL. Ya con esto, básicamente, con los datos de conexión, pueden conectarse ya a cualquier motor de base de datos. Vamos, por ejemplo, a iniciar otro motor de base de datos para probar. En este caso lo voy a detener, ya que no quiero que consuma tanta memoria RAM. Y aquí lo que voy a hacer es colocar el siguiente, que sería, por ejemplo, Postgres. Así que le voy a decir que me inicie acá a Postgres. Me dice que se ha iniciado. En este caso, lo que deben hacer aquí en el Azure Data Studio es ir a extensiones y escribir Postgres e instalar esta extensión. Ya con esto tendrán acá lo que es disponible realizar una conexión a este motor de base de datos, sería Postgres. Ya yo tengo una configuración hecha. Yo voy a desconectarme de acá y voy a decirle, la voy a revisar para que la vean. En este caso es al localhost, pero con la IP, no con localhost tal cual. El tipo de autenticación es password, Postgres, y la contraseña también es Postgres. Le damos a conectar y como ven aquí se ha conectado correctamente. Vamos a desconectar acá y conectarnos a Postgres. Y vamos a ver que podemos ejecutar, no sé, algún comando en la base de datos de Postgres que se llame, por ejemplo, Formation Schema Application Roles. Vamos a ver que nos devuelve esto. Y como ven aquí tenemos los roles que tiene por defecto el motor de base de datos, lo que significa básicamente que nos estamos conectando correctamente.
Y bien, con esto básicamente ya tenemos configurada nuestra distribución. Este video quizás fue un poco largo, pero pues básicamente estábamos configurando muchísimos comandos como también algunos entornos de desarrollo. Pero ya con esto básicamente estamos ready para empezar a desarrollar nuestras aplicaciones en un entorno Linux, pero desde Windows. Esto es útil ya que, por ejemplo, si por X o por Y tienen algún problema en instalar de manera nativa alguna distribución de Linux, pues tienen esta alternativa. Es importante que, como le comenté al inicio, en el archivo de wslconfig, que es el archivo que está en mi máquina, no dentro de la distribución, donde yo puedo configurar la cantidad de RAM y la cantidad de procesos, es importante que ahí tengan en cuenta que SQL Server como mínimo necesita 2 GB, que la máquina donde se ejecute tenga 2 GB de RAM. Por eso yo puse 2 GB, pero si necesitan un poco más, pues lo pueden cambiar a su gusto. Pero deben tener en cuenta que, como ven aquí en mis procesos de Windows, la WSL ocupa de manera automática lo que es toda la RAM que yo le coloque que puede utilizar. En este caso 2 GB, como ven aquí, tiene lo que es 1.6 GB ocupado. Aunque, por ejemplo, si ejecuto htop, si se fijan aquí, la distribución solamente está ocupando 409. Pero en Windows, la WSL está ocupando básicamente el máximo que coloque. Si yo le coloco que utilice 4 GB, pues aquí me estará ocupando 4 GB aunque la distribución no lo esté utilizando. Esto básicamente es digámoslo así, una debilidad que tiene WSL, pero es lo que hay. Lo único que le voy a mostrar, que ya le he mostrado en los videos anteriores, o básicamente si necesitan ver cómo se hace, pueden ir al video anterior, que es donde realizo configuraciones, que básicamente sería, vamos a salir acá de la WSL y la voy a detener con WSL-shutdown. Con este comando o esta opción export, básicamente lo que pueden hacer es exportar esta distribución, y así si necesitan nuevamente o en otra máquina tener la misma configuración para que no tengan que hacerlo desde cero y tener todo ya instalado y configurado, pues la exportan y lo que hacen es que la importan en la nueva máquina. Esto ya yo lo mostré en el video anterior, donde realizo algunas configuraciones. Si se van a la sección de exportar e importar, pues verán cómo hacerlo, y así no tienen que realizar todos los pasos nuevamente en otra máquina. O si también quieren compartirlo con otro amigo, pues exportándolo pueden hacerlo de una manera sencilla. Y bien, esto ha sido todo por ahora. Yo solamente quería mostrarle o compartir con ustedes cómo hacer esta configuración, por si acaso necesitan tener un entorno de desarrollo en WSL o utilizarlo en Linux, pero por algún motivo se les dificulta tenerlo de manera nativa, pues esta es una opción bastante viable. Así que nada, si le ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle like para que me apoye, y en caso de que necesites también tienes el botón de unirte en mi canal por si quieres aportar tu granito de arena, y de esta manera pues yo seguir motivándome a seguir haciendo más contenido. Bueno, básicamente lo anterior que le estaba explicando, pues como ven aquí tengo un curso de WSL, el cual tiene lo que es 2 videos, uno para la instalación y su configuración y algunos archivos de configuración como el WSL config, y también la funcionalidad de importar y exportar. En este video pueden ver cómo se hace, y lo que le decía es que ya pueden, por ejemplo, unirse y contribuir con su granito de arena al canal de esta forma, o simplemente dando un gracias por el video. No es obligatorio, pero si lo quieren hacer, pues ya tienen la opción disponible. Por lo que sin más me despido y nos vemos en un próximo video.